Dios les bendiga, hermanos, amigos. En este día mandamos un saludo a la iglesia y pues el día de ayer, viernes, fue nuestro primer servicio de jóvenes y agradecemos a la familia Maldonado que tomó a bien prestarnos su hogar. Aprovecho para invitarles el próximo viernes, también después de un año, el primer servicio de damas en el mismo lugar. Yo estaré enviando la dirección el día lunes con el favor de Dios. Los dejo con este texto de la palabra del Señor que dice 1 Corintios 12:12, que fue la lectura que compartieron en el culto de jóvenes. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Así que, iglesia, les amamos en el amor del Señor. Reciban saludos de mi esposa, mi familia, y en este día tengo el privilegio de presentarles a la pastora Marta Cabrera, que siempre está dispuesta para ayudarnos. Así que Dios les bendiga, y con nosotros nuestra hermana Marta. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos aquí con el propósito de traer la palabra del Señor. Ya mi pastor me anunció, ya dijo mi nombre, pero mi nombre es Marta Cabrera, la pastora Marta Cabrera. Espero que sea de bendición estas palabras que vamos a estar trayendo. Es la palabra de Dios y ella siempre hace lo que Dios quiere que se haga. Nunca regresa vacía. Esta noche quiero hablarles sobre la singularidad de Jesús. ¿Por qué estoy diciendo singularidad? Porque Jesús es único. No hay nadie como Él. No hay nadie como el Señor Jesús. Jesús es la personalidad de todos los tiempos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, o por los siglos, como querramos decirle, ¿verdad? Él es el que ha hecho que el curso de la historia cambie. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y se encarnó, Él vino con un propósito de salvar, de resgatar todo aquello que se había perdido, dice la palabra. Aún los periódicos, las revistas, todos esos anuncios que se hacen, usted ha visto que ponen dos letras, A y C, mayúsculas. Están hablando de antes de Cristo. Y luego ponen también una D grande mayúscula y una C mayúscula. Están anunciando después de Cristo. O sea que la vida de Cristo, por donde quiera que llegue, con su verdadero mensaje, produce un gran cambio en la vida de los hombres y de las naciones. Aleluya. Frecuentemente se escucha que la historia está hablando de esto, del otro, pero usted viene a ver que siempre en la historia se está hablando de Jesús. Siempre tiene algo que ver el Hijo de Dios en la historia. ¿Pero por qué es eso? Porque Él fue, como lo dije antes, el que vino a cambiar la historia, el que vino a hacer la historia. Después del nacimiento del Señor, después de su ministerio, todo lo que se refiere a la vida de este mundo tiene
incluido el nombre de nuestro Señor Jesús. Si quitamos a Jesucristo de Nazaret de la historia sería diferente. Sería aburrida o no sé cómo sería. Yo no me puedo imaginar que alguien me esté hablando de historia sin que me hable de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el centro, ¿verdad? Él es el centro de la historia. Han pasado más de 2000 años y siempre la gente está hablando de Él. ¿Por qué le estoy dando esta pequeña introducción? Porque quiero que usted se concientice de lo que es el Señor Jesús. Hay gente, hay hombres, ¿verdad? Algunos de grandes eruditos que se creen grandes, que no creen en Jesús, que hablan del Evangelio de Cristo como que no tiene validez, como que eso no tiene importancia en la vida del ser humano. Y ellos vienen y hablan y todo lo que habla es falso y es mentira. ¿Por qué? Porque si usted tuviera la ocasión de hablar con uno de ellos, yo tuve la ocasión de hablar con una persona así y le pregunté, ¿cuánto sabes de Cristo para que tú ataques el cristianismo? Y me dijo, no, si yo no sé nada, yo ni siquiera sé cuál es la Biblia, no la he leído. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta de que ellos solo hablan cosas porque las oyen, porque se las enseñó un profesor o porque las oyeron de otra gente que está dolida con los cristianos, pero no porque ellos estén hablando verdad. ¿Sabe que la Biblia, este libro sagrado, nos habla de Jesús? Él nos muestra una imagen tan importante y tan verdadera de lo que es Jesús. En el libro de Colosenses, uno de las epístolas del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 15 en adelante nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, mire, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Si usted mira, la palabra imagen en el griego significa una revelación o una representación exacta. Quiere decir que Jesús es la revelación o la representación exacta de ese Dios invisible que no podemos ver, pero sabemos que existe. Y dice, Él es la imagen de Él. Y luego dice, el primogénito de toda la creación. Cuando Él habla de primogénito, se refiere a su prominente posición que Él tiene, lo que Él es. Para los judíos, el primogénito era el que le daba todo cuando moría el padre, el que tenía derecho a todo, el que tenía el mando sobre la familia. Pero aquí no necesitamos que Dios muera para que el primogénito sea el dueño de todo, porque vamos a ver más adelante cómo Dios le ha otorgado a Él todo poder. Y en esta posición no es cuando Él nace en su cuerpo físico, no, su primogenitura viene desde el principio, porque dice también allí mismo en el versículo 16, lo vamos a leer, dice, porque en Él fueron creadas todas
las cosas. Mire, ¿en quién? En Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Mire qué lindo. O sea que Él es el que tiene dominio sobre todas las cosas, porque fueron creadas, dice la palabra. Fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Mire, o sea, para que Él tuviera el dominio sobre todas esas cosas. Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el gran apóstol, le llama el mediador, el agente y la meta de todas las cosas creadas. ¿Por qué? Porque Él es que por medio, cuando dice por medio de Él, está hablando como el mediador, el agente y la meta de todas las cosas creadas. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero que usted, que me está escuchando, tome conciencia de lo que es nuestro Señor Jesús para nosotros. ¿Por qué es que nosotros como cristianos nos aferramos a Él? Lo tenemos como nuestro Señor. Nuestro Señor quiere decir que Él es el que manda en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene toda la palabra, todo el derecho sobre aquellas personas que están bajo su autoridad. Entonces el Señor Jesús viene a ser para nosotros nuestro Señor y tiene muchas atribuciones para con nosotros. Perdón. Él también es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro Padre. Y podría yo mencionarle cantidad de cosas que Jesús, el Hijo de Dios, es para nosotros. Él proclama su autoridad sobre todos los poderes cósmicos y malignos. Fíjese lo que dice aquí, mire, en el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se da cuenta? Él es el primogénito. Él fue antes. Él estaba allí con el Padre en la creación. Dice que Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también en el libro de Génesis nos está hablando que estaba la Trinidad Divina haciendo todo. Ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Fue por el verbo, fue por la palabra. Juan, el apóstol, nos habla de que en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Mire qué lindo. Él estaba allí, esa palabra estaba allí, por esa palabra fue hecho el universo. Hay muchas cosas que Cristo y nadie más puede hacer por nosotros.
he querido darle un pequeño resumen de lo que Cristo es para nosotros. Hay muchas cosas que podemos hablar de Él. Hay muchas cosas que podemos decir de Él. ¿Quién es el Señor? Es nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor, el que va con nosotros siempre, guiándonos, sustentándonos. Usted que no conoce de Él, yo le digo en esta tarde que Él es el que puede hacer todo en usted y por usted. Si usted ya recibió a Cristo, si usted es un cristiano, usted tiene que pensar en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, en que como cristianos no somos gente pequeña, gente que no tenemos valor, valemos la sangre de Cristo. Cuando el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a pagar el precio por toda la humanidad. Cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, Él allí pagó ese precio. Él allí, aleluya, hizo todo por la humanidad. Nosotros solamente podemos acercarnos a Él y ser salvos. Por eso es que hay tanta cosa que podemos hablar del Señor. Quiero hablarles en esta tarde en cuatro cosas que podemos concentrarnos nosotros. La primera es que Él es el único que puede perdonar al hombre de sus pecados. Lo dije hace un momento, porque es el único que puede perdonarlos, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Es por medio de la cruz de Cristo que somos salvos, por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es que podemos ser salvos. Por eso que Él es el único que puede perdonar al hombre de sus pecados. Por eso es que dice la universalidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es único. Él es el único que puede hacerlo. Alguien más no puede. Por más que la gente diga yo soy santo, yo no hago esto, no hago el otro, y por más que querramos poner una persona a la par de Cristo, nunca va a tener la autoridad, ni el derecho, ni el poder para salvar a nadie más que el Señor Jesús. Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que dio su vida por nosotros. Él es el único que un día resucitó. Al tercer día, dice la palabra, resucitó. Y cuando Él resucitó, ganó la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Él es el único que puede salvar al pecador. Número 2, solamente Él puede dar al hombre un propósito para vivir. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús viene y nos salva, y empezamos nosotros a tomar conciencia de lo que eso significa, cuando leemos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos que Él tiene para nosotros, cuando nosotros podemos poner nuestra vida ante Él y decirle: aquí estoy, Señor, haga conmigo lo que quiera, diríjame, Señor. Él viene y pone en nosotros su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que Él nos dirija, para que haya un propósito en nuestra vida, para que ya no seamos gente vacilantes, que estemos allí pensando: bueno, ¿y qué voy a hacer? Ahora soy cristiano, me quedo sentado sin hacer nada. No, usted va a vivir una vida diferente, con un propósito. Ya usted va a tener una meta que seguir. ¿Por qué? Porque hay algo
que le va a impulsar en su interior a seguir adelante. Y eso solo lo puede hacer el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. También solo Él puede dar paz a un corazón agobiado. ¿Cómo es eso? Sí, porque Él es el príncipe de paz. Dice la palabra que Él es el príncipe de paz. Él es el único que puede calmar esa guerra interior que el hombre tiene con él mismo o con los demás. ¿Por qué? Porque está ese hombre, esa gente sin Dios, está luchando cada día contra el mismo enemigo, está luchando contra él mismo, contra la demás gente. A veces hay personas que se le acercan y él está con una cara de enojo, de tristeza o de dolor, como sea lo que esté pasando, y no hay paz en su corazón. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay una esperanza. Solo Cristo puede darle la paz a través de esa esperanza de gloria, de que esa persona sepa que hay un porvenir maravilloso para él, que hay un lugar junto al Señor cuando esa persona muera, y que aquí en la tierra puede tener paz acudiendo al Señor, diciéndole a Él sus problemas, diciéndole a Él lo que le pasa. Mira, Señor, a mí me sucede esto y esto, por favor ayúdame. Y créalo, yo se lo digo con todo mi corazón, porque yo lo experimento cuando yo tengo una cosa que me aflige, cuando yo tengo una angustia, cuando tengo que orar por mi familia, cuando sé que hay un familiar enfermo, un amigo enfermo, una persona que me piden la ayuda, que oremos por esa persona, yo tomo aquello y se lo llevo al Señor. Y le digo, Señor, aquí está, en tus manos pongo este problema, en tus manos pongo esta enfermedad de esta persona. Y empezamos a orar y a clamar, y el Señor viene y nos da paz, no solo a mí, le da paz a todos aquellos que estamos intercediendo, que estamos orando, que estamos clamando. Si no hay dinero, tenemos paz, porque sabemos que Él es nuestro pastor, que Él nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Por eso puedo decir que Él es el único que puede darnos paz cuando tenemos un corazón agobiado. También solo Cristo nos da poder para vivir una vida abundante. La Biblia dice que Dios es santo y el hombre pecador. Fíjese, ¿por qué digo yo que el hombre es pecador? Porque hay un gran abismo entre los dos, entre el hombre y entre Dios. Y ese abismo no puede atravesarlo el hombre por sí mismo. No puede decir yo voy a donde está Dios por sí mismo. Por eso, por el pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Es una muerte eterna, es una separación de Dios. Porque cuando nos separamos, cuando la gente está separada de Dios, está muerta. No hay nada que sea interesante para esa persona. Y usted lo puede ver en la juventud y aún en las personas mayores. Dicen, para mí ya nada tiene importancia. Ya probé las drogas, ya probé los bailes, ya probé muchas cosas que el mundo tiene, ¿verdad? Que no son ni importantes para mencionarlas. Muchas cosas, muchos deleites que el diablo le presenta al mundo. Y esa gente experimenta todo eso y dice, no puedo sentirme bien. No siento paz en mi corazón. Mi vida
es un eterno fracaso. ¿Por qué? Porque hay un abismo de separación entre esa persona y Dios. Que el único que puede poner un puente entre Dios y el hombre es Jesucristo. Él es el único que puede traerlo al Dios invisible, como dice la palabra. Solo Él, por su muerte en la cruz, es el único que ya pagó el precio por el pecado del mundo. Él dice en su palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. El hombre perdió su compañerismo con Dios desde el momento que pecó. Por eso es que el Señor dice en esta tarde, nos está hablando de que solamente Jesús, solo Él puede traer paz al corazón, pero también solamente Él le puede dar una vida abundante al ser humano. Aleluya. No importa cuál bueno seamos, somos incapaces de saltar ese abismo, pero Dios por medio de su Hijo, como le dije, tiene un puente, Cristo Jesús. La Escritura nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Mire, de tal manera, de una manera más que no se puede explicar. Cuando dice de tal manera, es una manera inexplicable, porque usted como ser humano puede pensar, ¿cómo es que Dios amó al mundo tan malo y mandó a su Hijo a morir por mí? Eso es increíble, pero es por el amor de Dios que Él lo hizo. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que por eso es que le digo que solo Jesús puede darle una vida eterna. Quiero que hagamos un poco de definición. ¿Qué queremos decir por pecado? Hablando del pecado. El pecado no es necesariamente robar, ¿verdad? Mentir, hacer cosas inmorales. No. Básicamente, el pecado es una actitud. Fíjese bien. Una actitud de la que dependen todas esas cosas que dijimos. Pero el pecado es una actitud. Es escoger nuestro propio camino. Eso es el pecado. Cuando le decimos a Dios, mira, Señor, por favor no te metas conmigo. Mira, Dios, yo no quiero nada de ti. Yo sé cómo llevar mi camino. Yo sé cómo conducirme en la vida. Yo sé qué es lo que voy a hacer. Yo sé cómo ganarme la vida. Yo sé qué es lo que es bueno para mí. Eso es pecado. Es escoger nuestro propio camino. Es una falta de relación o compañerismo con Dios. Usted sabe que nosotros tenemos un trono en nuestra vida. Hay un trono en nuestro ser, en la que usted o Dios lo está ocupando. ¿Cómo es eso? Sí. Dios, fíjese, si Él está ocupando ese trono, usted es un hombre perdonado, usted es un hombre que ha sido santificado y así, porque fue perdonado por el Señor,
para que usted tuviera una comunión con Él, para que ese abismo que había entre Dios y usted fuera pasado, fuera cruzado y usted pudiera decir, Él es el dueño de mi vida. Dios es el dueño de mi vida. No que hay personas que dicen, no, yo soy el dueño de mi vida, haré lo que yo quiera. Cuando usted habla en esa forma, usted encaja en la categoría de pecador. Allí usted está diciendo, yo soy un pecador. Porque si Cristo está en ese trono, quien ha pagado la penalidad de su pecado, que es la eterna separación de Dios, y le ha restaurado, como dije antes, usted tiene una relación con Dios y es perdonado. Pero si Cristo no está allí, usted es un pecador y necesita acercarse al Señor para ser salvo. Cristo vino a morir por usted y por mí. Hebreos 9:22 dice que derramó su sangre por nosotros. Por eso, fuera de la cruz de Cristo, no hay provisión para el perdón. El hombre es la expresión más grande de la creación. Fíjese que Dios lo dotó con inteligencia y voluntad propia, con capacidad de elegir. Él puede decir sí o no a Dios. La mayoría ha escogido decir no a Dios. Por eso no han descubierto el propósito de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque han elegido decirle no a Dios. ¿Qué es lo que usted le ha dicho al Señor? ¿Usted le ha dicho sí al Señor? Gloria a Dios por eso. Si usted le ha dicho sí al Señor y cada día camina en sus mandamientos y cada día quiere hacer la voluntad del Señor, gloria a Dios por eso, porque usted está tomando el camino correcto. Pero si usted no le ha dicho sí al Señor, si Él no es el príncipe de paz de su vida, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted no tiene un propósito por qué llevar su vida hacia adelante. No hay una esperanza, no hay algo que usted pueda decir, cuando yo muera, yo voy con Cristo. Cuando esta vida pase, yo voy al cielo. Por mucho que querramos a las personas, por muy buenas acciones que la gente haga, si no recibe a Cristo en su corazón, si no entiende ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces esa persona no puede ser salvo. ¿Y sabe qué? Es triste, es duro decir, solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Es decisión de cada uno de nosotros de decidir, Señor, yo me voy contigo. Señor, yo sé que solo tú puedes hacerlo. Solo tú me puedes salvar. Solo tú puedes darme paz. Solo tú puedes poner un propósito en mi vida. Aleluya. Porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú me puedes acercar a Dios para que yo sea salvo. Cuando nosotros decidimos ser fieles en obediencia a sus mandamientos, vamos a experimentar el cumplimiento de su promesa de tener una vida abundante. Yo quiero en esta tarde invitarle a usted que si usted no ha reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, que si usted todavía le está diciendo no a ese admirable Señor, a ese poderoso Señor, a ese Señor
amoroso que vino a dar su vida por usted en la cruz del Calvario. Si usted todavía no le ha dicho sí a Él, yo le invito a que le diga sí. Yo voy a orar por usted. Y si usted toma la decisión más segura de su vida, va a orar conmigo y va a decirle al Señor sí. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo ante su presencia, poniendo a estas personas que han estado bajo el timbre de mi voz, Señor, que han podido escuchar tu palabra, que han podido escuchar que tú eres nuestro Salvador, que solo tú eres el único camino al cielo, como dice tu palabra, que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te pido, Señor, que si entre ellos hay personas que te dicen sí en este momento, yo pido, Señor, que perdones sus pecados y que les hagas, Señor, hijos tuyos, que les des un propósito, una esperanza de gloria, que puedas escribir sus nombres en el libro de la vida, aleluya, y que ellos puedan tener, Señor, una vida eterna, porque después de la muerte, Señor, solo contigo hay vida y vida eterna. Padre, escribe esos nombres en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo pido y lo clamo. Aleluya. Quiero agradecerle si usted hizo esta oración, si usted le dijo al Señor sí. Quiero agradecerle por esa decisión. No porque yo voy a sacar provecho, no, es porque usted va a sacar provecho. Fíjese bien lo que le voy a decir. Nadie, ni la bolsa de valores, ni un millonario, ni una gente que se gane la lotería, ni una gente que tenga mucho dinero, ni una gente que tenga muchas cosas en esta vida, fíjese bien, hace que el cielo se estremezca, hace que en el cielo haya fiesta. No, solamente cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen una fiesta gloriosa. ¿Por qué? Porque están diciendo, valió la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque lo que estaba perdido está siendo restaurado. Aleluya. Por eso yo le digo esta tarde, si usted hizo esa decisión, gloria a Dios. Y si todavía no la ha hecho, piense en hacerla, porque solamente en nuestro Señor Jesús hay vida eterna después de la muerte. Que el Señor les bendiga.